Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Vamos a leer en nuestras Biblias en el Salmo 111. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y la congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Dio mantenimiento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de su obra anunció a su pueblo, dándole la heredad de la gente. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Afirmado por siglos de siglos, hecho en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y terrible es su nombre, y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene cuantos ponen aquellos por obra, su loor permanece para siempre. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, de la gloria. Gracias, Señor, por la misericordia que nos has dado. Gracias por todo lo que haces y por lo que harás. Bendice ahora, Señor, estos cantos que voy a cantar para ti, Señor, engrandeciendo tu nombre. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás. Bendícenos pues. Bendice a los músicos. Bendice a todos, Señor, que esté allá en casa. Sé con ellos, bendiciéndoles y ayudándoles en todo. Así te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Busquemos en nuestro himnario, en la página 14, vamos a cantar alabanza al Señor. El número 29, hay poder en Jesús. Aleluya. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servirle a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
Hay un motivo que de grande gozo, Cristo nos trajo la revelación, emblanqueciéndonos con su palabra, para librarnos de la tradición. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, triunfo me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana, me da mi alma la seguridad. Hay un motivo que de grande gozo, Cristo nos trajo la revelación, emblanqueciéndonos con su palabra, para librarnos de la tradición. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, triunfo me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana, me da mi alma la seguridad. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Gozo me da, gozo me da, yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en esta hora a través de esta cámara delante de ustedes, no importa el lugar en donde usted esté viendo o escuchando este mensaje. Ha sido la bendición de Dios que nos ha ayudado y que ha abierto esas puertas para poder llegar a ustedes con lo que el Señor quiere que nosotros oigamos, la revelación de Dios de estas cosas tan importantes, de estos temas tan importantes que hemos escuchado, de los diferentes instrumentos que se han parado detrás de este púlpito para traer la revelación de la palabra. Todos hemos aprendido. Estos temas han sido reveladores. Por lo menos yo puedo testificar. Y usted tal vez pudiera decir, hermano, eso no es
usted no debiera de hablar de lo que usted ha hablado. Pero yo puedo testificar que no he sido yo. No he sido yo. Ha sido el Señor quien ha revelado y ha trazado líneas para seguir. Yo estoy agradecido al Señor porque tal vez ustedes no sepan, pero la semana pasada el Señor me cambió el tema. Yo tenía una serie de anotaciones, y eso se habló en esa predicación especial. El Señor habló de una llave que es la clave para accesar a la presencia del Señor. Y es la humildad. Y es esa escritura de Segunda de Crónicas 7:14. Esa escritura, la esencia de esa escritura, lo que mueve esa escritura es la humildad, que lleva a la sinceridad y por consiguiente produce humillación en el creyente. Perdón, lo repetiré. La esencia de Segunda de Crónicas 7:14, la esencia es la humildad. Porque la humildad lleva a aquel que la practica la sinceridad, porque usted no puede ser humilde si no es sincero. ¿Se dan cuenta? Porque usted y yo somos los que conocemos nuestras fallas y errores. Entiendan eso. Recuerden, fíjense la conexión. Espero que el Espíritu Santo en esta hora les ayude a entender y a estar centrados y claros en las conexiones que el Espíritu Santo está hablando. ¿Por qué algunos no reciben el Espíritu Santo? Se ha estado haciendo esa pregunta. Porque el Espíritu Santo es la clave. Usted debe comenzar naciendo de nuevo. No lo puede hacer bajo intelectualidad, una reconciliación con el Señor basada en la intelectualidad. No. Muchos lo han hecho así. Han sustituido el nuevo nacimiento por membresías de iglesia, por estudios teológicos. Eso es un grave error, que lo que han hecho es alejar al hombre del evangelio original de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la palabra. Es duro decirlo. El hermano Branham lo decía. Y en esta hora lo repetimos una vez más. Las denominaciones no producen cristianos. Fíjense lo que estoy diciendo. Es algo delicado y tal vez usted, quien me escucha en esta hora, que pudiera estar en una denominación, usted tal vez se sienta ofendido. Y voy a ir más allá. Con esta expresión incluyo iglesias así llamadas del mensaje que han adoptado doctrinas que no están en armonía con la palabra. A ellos también el Espíritu les dice: las denominaciones no producen cristianos. Producen hombres y mujeres que viven bajo una influencia del Espíritu Santo, pero con una enseñanza falsa. Entienda, ese es el principio de lo que dice la Escritura: se levantarán falsos ungidos, falsos cristos y falsos maestros. La unción está correcta, eso lo decía el hermano Branham en el mensaje Los ungidos del tiempo final. La unción está correcta, acuérdese de lo que hablamos. En la justificación y en la santificación, el Espíritu rodea al hombre que toma una decisión por Cristo. En las denominaciones, nadie dice: bueno, voy a servirle al diablo. No, o dicen: yo no le voy a servir a Cristo, sino a mi denominación. Tampoco lo dicen. Yo todavía no he escuchado el primero. Todos afirman que le están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Y bajo esa palabra que se confiesa y bajo esa posición que se asume, Dios va a respaldar la parte de la palabra que ellos cumplen. Dios no va a respaldar la interpretación denominacional que enseñan.
Y al hacer eso, los hermanos de las denominaciones, muchos no pueden accesar o no les he enseñado a accesar a las profundidades del Espíritu, del nuevo nacimiento y de la revelación de Dios. Solo les transmiten lo que el libro de doctrinas, el credo de esa iglesia, enseña como credo o doctrina fundamental. Si esa iglesia no enseña como las hay, así llamadas fundamentales, que el Espíritu Santo era para los 12 apóstoles, ellos enseñan eso, y los que se congregan en esas iglesias dicen, si lo dice mi hermano es porque está correcto. Y algunos de ellos son preciosos hermanos, con un espíritu, porque recuerden que algunos de ellos han pasado por las etapas de justificación y santificación, pero no tienen el Espíritu Santo. Tienen la unción, pero no el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Si tuvieran la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los llevaría a la verdad, o sea, a la palabra revelada. El Espíritu Santo no guía a nadie a la mentira. El Espíritu Santo no contradice la palabra. No dice, ni jamás dirá el Espíritu Santo, escuchen bien, jamás dirá el Espíritu Santo que la palabra es un error o que contiene errores. Nunca dirá eso, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. Y el Espíritu Santo va a revelar la palabra y va a guiar al hombre a obedecer la palabra. Usted no puede fundamentar su vida espiritual sin la revelación de la palabra. Recuerden, la revelación de la palabra. Y las denominaciones tienen la palabra, pero no tienen la revelación. ¿Y qué sucede? Al tomar la palabra sin la revelación, produce denominación, produce confusión, produce hombres y mujeres medio cristianos. Produce hombres y mujeres, como dice una escritura, tortas no vueltas, una parte cocinada y otra parte no. Eso es lo que ha producido las denominaciones. Con la parte, porque toda denominación tiene parte de la palabra. Entiendan eso, si no, no podrían engañar a esos hombres y mujeres que se arrepienten y que desean hacer lo correcto. El atractivo es la parte de la palabra que ellos obedecen. Todas las denominaciones, todas, tienen partes de la palabra que ellos obedecen y están correctas. Si usted discierne por la palabra, usted verá aspectos doctrinales de las denominaciones, de todas, que están correctas. Entiendan eso. Pero ¿qué pasa? Cuando le agregan un elemento, así sea un 0,01%, como hizo la serpiente con Eva, produce muerte. ¿Y cómo produce muerte? Las denominaciones, aquellos que se congregan en sus iglesias, no los llevan al nuevo nacimiento. O sea, no los llevan a recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque significa lo mismo. La llenura en el alma del Espíritu Santo significa el nuevo nacimiento, porque, como hablamos, son distintos tipos. Es el tipo del nacimiento carnal que debe ser anulado por el nacimiento espiritual de la palabra. Y solamente el nacimiento espiritual de la palabra va a venir en aquellos que obedecen toda la palabra. ¿Se dan cuenta? Obediencia completa, no parcial, completa a la palabra, dará derecho a la señal. Tendrán derecho las denominaciones que han tomado esta Biblia y le han dado sus propias interpretaciones. ¿Tendrán derecho? Lamentablemente no. No tienen derecho de recibir el Espíritu Santo, aunque es una promesa para ellos.
la unción ha venido sobre ellos. Dios les da a probar con la unción que es correcto y que hay más. Pero ¿qué pasa? Sus dogmas y sus doctrinas le han cerrado las puertas a los que se congregan en esas iglesias. ¿Y qué pasa? Esa es una señal de soberbia. ¿Se dan cuenta? Las denominaciones, la esencia es la soberbia. Porque como hablamos del concepto, es la persona, y en este caso yo diría la iglesia, que se considera autosuficiente y que hace las cosas por conveniencia. Autosuficiente. Yo no necesito esa revelación que ellos dicen. Nosotros hemos funcionado como iglesia desde hace 50, 30, 100, 200 años. Tenemos una directiva bien establecida, unos dogmas o unos credos bien claros. Y le dicen, bueno, aquí el que va a formar parte de esta iglesia tiene que creer así, así, así y así. Pero usted cree que está errado. Ellos le dirán, no, no estamos errados. Nosotros tenemos la verdad. Todas afirman tener la verdad. Pero lo que sí tienen todas es la soberbia de rechazar al Espíritu Santo, de cerrarle la puerta al Señor Jesús. Por eso esta edad de la Odisea es la única edad en que el Señor está tocando, porque quiere entrar. Qué espectáculo más triste. El Señor de esas iglesias fue echado, aunque adentro prediquen de Él. Dios permita que usted logre entender ese cuadro que está descrito en Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa eso? Esa expresión fue en la séptima edad de la iglesia, en donde las denominaciones se multiplicaron, así como surgió esta gran revelación de la palabra, este gran movimiento del Espíritu Santo en el tiempo final, siendo el gran colofón o uno de los grandes confirmaciones de ese movimiento, el que Dios levantara a un profeta como señal del tiempo en que estamos viviendo. Así igual el diablo surgió con interpretaciones, con un movimiento poderoso de engaño, porque eso va paralelo. Se mueve el Espíritu Santo y el diablo también se mueve para tratar de contrarrestar, para matar, hurtar y destruir. Todo movimiento del Espíritu Santo, el diablo va a intentar torpedearlo. Él va a utilizar todos sus medios y sobre todo va a utilizar el espíritu que más le ha dado resultados, el espíritu religioso. Los unge con un espíritu religioso y en esencia los vuelve soberbios. El fundamento de la denominación es la soberbia y por eso como una iglesia, como un individuo que se congrega en una denominación ungido con un espíritu de soberbia, va a recibir el sello de aprobación de Dios. No puede, porque el Espíritu Santo es el sello de aprobación de Dios al individuo. ¿Aprobar qué? Aprobar que ese hombre y esa mujer obedecen toda la palabra, que se han rendido al Señor y que han reconocido que necesitan del Señor en humildad. Entiendan, la humildad es lo que Dios va a ver, porque Él va a ensalzar al pueblo humilde.
sus ojos están en el pueblo humilde, en el pueblo que se rinde al Señor, porque la humildad va a hacer que ese pueblo reconozca sus pecados, sus fallas, y las confesará al Señor. Y el Señor verá su sinceridad y verá el resultado de esa humildad, que es la humillación. Cuando una persona se para y dice, yo me equivoqué, esa es una señal grande delante del Señor, que ese hombre o esa mujer es humilde. Esa es la esencia del cristiano, la humildad. Debemos aprender a ser humildes, a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Se dan cuenta? La esencia del cristiano es la humildad y la esencia del denominacional es la soberbia. Una vez más les recuerdo esa parábola del publicano y del fariseo. ¿Se dan cuenta los dos tipos de oración que cada uno de ellos hizo? El fariseo, basado en el fundamento denominacional, el espíritu que mueve la denominación, que es la soberbia, ¿se dan cuenta cómo él oró al Señor? Cómo él, al allegarse a Dios, se justificó a sí mismo. No reconoció su soberbia, no reconoció sus pecados delante del Señor, no reconoció sus fallas delante del Señor. Antes, no solamente se justificó, sino que condenó a su prójimo, que con humildad oraba, sé propicio a mi pecador, con sus ojos que ni siquiera quería levantarlos delante del Señor. ¿Por qué? Porque ese publicano estaba consciente de sus pecados, él no los ocultó. Y esa actitud lo llevó a la sinceridad. Él no justificó porque los publicanos eran hombres que tenían dinero. Él pudo haber dicho, yo le doy mucho dinero, mucho money a los niños pobres. Él pudo haber llegado. Yo no le hago mal a nadie. Yo solo estoy trabajando porque los romanos necesitan el dinero. Yo no mato a nadie, yo no extorsiono a nadie, yo lo que hago es recaudar impuestos. Pero en su corazón él sabía cuáles eran sus pecados, sus fallas y sus errores. Y en donde él había fallado a Dios, el publicano lo sabía. Y él no fue a justificarse. Señor, si yo no trabajo esto, me voy a morir de hambre. No, ustedes no leen que el publicano hizo ese tipo de oración. Él fue humilde y por consiguiente fue sincero. Recuerden, no se puede ser humilde si no se es sincero con usted mismo y con el Señor Jesús. Es imposible que usted sea humilde si primero usted no es sincero con usted mismo y con el Señor Jesús. Y eso va a producir humillación, una actitud en donde Él confesará sus pecados, sus faltas, sus errores y se arrepentirá delante de la presencia del Señor. Y Dios, aquel corazón humilde, aquel corazón arrepentido, Él lo recibe. Fíjense, Él va a salvar al pueblo humilde, así dice el Salmo 18. Aquel pueblo que se allega con humildad, reconociendo que fallaron, a ese pueblo es que el Dios va a salvar y al que Dios va a ayudar. Pero a los ojos altivos, al soberbio, Él los va a humillar. Fíjense la expresión. Fíjense, escuchen esto. El Salmo 18, 27. Y tú salvarás al pueblo humilde, más al altivo, perdón, estoy leyendo otra escritura. Y tú salvarás al pueblo humilde y humillarás los ojos altivos. Ahora, ¿no se dan cuenta que allí la expresión
humildad y humillación están relacionados a los dos grupos. El primero, Él va a salvar al pueblo que se humilla. Pero a los ojos altivos, o sea, al hombre y a la mujer que son soberbios y que no reconocen sus pecados y que no reconocen su iniquidad en la presencia del Señor, ¿qué sucede? Él los va a humillar. Hermano, Dios los va a humillar. ¿Y cómo es eso, hermano? Dios, delante de todos, va a manifestar su error. Va a manifestar el error de ese altivo, de ese soberbio. Dios, porque aquí dice eso, el Salmo 18. Y humillarás los ojos altivos. Al final, el Señor va a probar quién está en lo correcto. Escuchen, el Señor Jesús va a probar quién está en lo correcto y quién no está en lo correcto. No importa lo que el hombre o la denominación puedan decir. ¿Se dan cuenta la diferencia? En una estará la gloria del Señor y en la otra será la condenación de Dios para ese hombre o para ese grupo. Qué triste destino para las denominaciones. Usted, hombre o mujer, que está en una denominación, humíllese en la presencia del Señor. Escape por su vida. Tome toda la palabra. Nosotros no estamos fomentando divisiones o contiendas en las iglesias. Nosotros estamos fomentando la palabra del Señor y la verdad de Dios que debe ser proclamada. Porque es la palabra, el Espíritu Santo va a tomar esta palabra y va a proclamar libertad al pueblo. ¿Por qué? Porque si son de Dios, tienen que salir del error. No pueden permanecer en esa condición soberbia delante del Señor. ¿Cómo puedo yo decir que alguien está bien cuando yo sé por la palabra que está mal? ¿Y qué debe hacer el hombre? En amor, orar y ser instrumento para traer al hombre y a la mujer del error, del pecado. No pueden permanecer así. Porque el Señor quiere la liberación de su pueblo para que les sirva, para que sean llenos con el Espíritu Santo y no llenos de soberbia. ¿Se dan cuenta? Y no llenos de teología denominacional o costumbres psicológicas denominacionales. Que el Señor nos ayude en esta hora, porque muchos están en muerte al aceptar la soberbia como fundamento en su relación con Dios. ¿Se dan cuenta por qué Dios no los escucha? ¿Por qué Dios no va a escuchar al corazón soberbio que cree que no va a necesitar la revelación de Dios, sino que ha confiado su destino en su propia religiosidad o en su propia denominación? Así le pasó a Israel. Llegó un momento en su historia en que Israel le dio la espalda a Jehová, le dio la espalda a Jesús, le dio la espalda a Dios. Cuando empezaron a confiar en su religiosidad y no en la obediencia a la palabra, Dios levantó profetas en medio de Israel para que hubiera un genuino arrepentimiento. ¿Y qué dice la Escritura? A unos apedrearon, a otros aserraron, a otros los mataron a cuchillo, pero todos fueron rechazados por esas sociedades soberbias
que se levantaron en un momento dado en Israel. ¿Y qué pasó? Aquellos que se humillaron a las palabras del profeta enviado por Dios a través de todo el Antiguo Testamento, Dios los perdonó y los salvó. Pero aquellos que se levantaron en contra de la revelación de Dios, Dios los humilló, como dice el Salmo 18:27. ¿Y qué pasa? Eran derrotados, eran entregados en manos de sus enemigos. Dios, el pueblo que el mar, la luna y el sol tenían que sujetarse a ellos, ahora eran esclavos. Y eran un pueblo débil que no tenía poder, solo tenían letra, pero no al Espíritu de Dios. Y Dios daba testimonio de la soberbia de Israel. Y Dios hacía que Israel sufriera, pasara por la humillación de ser esclavos, de ser una nación conquistada, porque no obedecían la palabra. Como fundamento a lo que se va a hablar en esta hora, y basado en eso, voy a leer, y les invito a leer, algo que confirma eso, de lo que el pueblo, cuando fallaban delante de la presencia del Señor, pero uno que se parara y empezara a clamar y a humillarse y a ser humilde en la presencia y a interceder, Dios lo escuchaba. Te dirá, ¿uno? Sí, uno. Y ese hombre, en muchos de los casos que leemos en la Biblia, uno de esos hombres fue Nehemías. Por eso les invito a leer Nehemías el capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1 como una enseñanza de cómo alguien que se humilla, que es humilde y es sincero en la presencia del Señor, Dios escucha con agrado esa oración. Dios los salva. Dios atiende al humilde. Esa sí es la escritura, el Salmo 138. Dios atiende la oración del humilde. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque esa debe ser su actitud al buscar el Espíritu Santo. No se apoye en su autosuficiencia religiosa. Sea humilde, reconozca su incredulidad, reconozca sus pecados, reconozca que le ha fallado a Dios y que necesita al Señor. Sea sincero con el Señor y humíllese en la presencia del Señor y Él los ensalzará. Fíjense, de hecho vamos a leer dos escrituras, vamos, con la ayuda del Señor. Una es más larga que la otra. Vamos a leer primero Nehemías el capítulo 1. Leemos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabras de Nehemías, hijo de Achalías. Y acaeció en el mes de Chisleu, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino, lo está narrando el propio Nehemías bajo inspiración del Espíritu Santo, que vino Anani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Acuérdense del marco, Nehemías estaba en Babilonia. En la transmigración de Israel a Babilonia que hizo Nabucodonosor en diversas épocas, llevándose al pueblo cautivo, llevándose los mejores recursos de Israel para el engrandecimiento de ese reino de Babilonia. Muchos israelitas estaban en Babilonia. Y como dice aquí Nehemías, para que entiendan el marco, Nehemías le pregunta a su hermano que venía de Judá, ¿qué pasó con los que quedaron?
Ahora, versículo 3. Y dijéronme, el residuo, imagínense, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hermano, la gran Jerusalén, el tipo de la nueva Jerusalén que descendía del cielo, en donde se manifestaron los grandes hombres de Dios. Cuando Nehemías escuchó eso, fíjense la actitud de Nehemías. Y fue que, como yo oí estas palabras, dijo Nehemías, sentéme y lloré. Y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermano, asumió una actitud, y lo que vamos a leer a continuación lo confirma, de humildad. Y dije, ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo, vosotros prevaricaréis, y yo os esparciré por los pueblos. Mas os volveréis a mí, y guardaréis mis mandamientos, y los pondréis por obra. Si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de allí os juntaré, y traerlos he al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte. Ruégote, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. No estaba solo, Nehemías. Y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Para complementar esta escritura, les invito a que leamos en Santiago el capítulo 4, si no anoté mal. Santiago el capítulo 4. Con la ayuda del Señor, leeremos estos preciosos capítulos que complementan lo que queremos enseñar en esta hora. Santiago el capítulo 4, versículos 8 y 10. En el nombre del Señor Jesucristo. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. Amén y amén. Que el Señor añada su bendición sobre esta palabra en esta hora. Les invito a que oremos al Señor y nos pongamos en sus maravillosas manos. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta hora.
junto a tu pueblo en espíritu, estamos unidos todos los que, Señor, escuchamos este mensaje en esta hora. Sé con nosotros, Señor, que tú unjas esta palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la unción de tu espíritu está en esta palabra. Y cuando tú quieres enseñarnos, tu espíritu se mueve a través de esta inspiración divina que es la Biblia y nos da la enseñanza que necesitamos. Porque el mensaje de la hora es la revelación de la palabra. Que tu pueblo pueda entender eso. Que el fundamento de la revelación y de todo mensaje profético y de todo mensaje en lenguas y de todo mensaje de cualquier ministerio, del ministerio quíntuple y de todo servicio que todo cristiano o cristiana hace para ti, está basado en la palabra. Que tu espíritu nos guíe y que lo que se ha de hablar sea de ayuda y de bendición para tu pueblo. Que lo que se ha de enseñar sea revelado por tu espíritu a los corazones. Y que toda soberbia sea quitada de los corazones de hombres y mujeres. Que todos nosotros en esta hora podamos reconocer nuestros errores, podamos ser humildes. La llave para poder recibir el Espíritu Santo. Que tu pueblo pueda entender eso. Porque la soberbia nos va a alejar de tu presencia, pero la humildad nos allegará a ti. Señor, vivifica esta palabra, vivifica la palabra, el mensaje en nuestros corazones. Sé con nosotros en esta hora, que tu mano sea para, Señor, recibir el bautismo del Espíritu Santo, recibir sanidad para los cuerpos, recibir liberación para las almas, ánimos redoblados en amor y en servicio para ti. Y sé en esta hora, en lo que he de decir, que no sea yo, que sea tu Espíritu hablándonos a todos nosotros. Porque tú eres nuestro Maestro, el que nos enseñas, el que nos pastoreas, el que nos evangelizas, el que nos profetizas. Todo es tú, Señor Jesús. Ayúdanos en esta hora. Aquí estamos delante de tu presencia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, ¿por qué algunos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, siendo algo tan importante y clave para ser un cristiano y para ir al cielo en la seguridad eterna? Porque no ha habido humildad. Y cuando un hombre o una mujer no manifiestan esa humildad, Dios los abate y los humilla. No importa si es un laico o un ministro. No importa qué iglesia sea, Dios hará que se manifieste su insensatez. La insensatez de no obedecer la palabra. La insensatez de no creerle al Señor. En esta hora de lo que acabamos de leer, Nehemías, claro, en cuanto a lo que había pasado con Israel, él sabía que Israel no estaba en Babilonia de paseo o porque eran los niños bonitos de Dios, no, sino que Dios humilló los ojos altivos, los ojos soberbios, autosuficientes de Israel, que quisieron caminar su propio camino, seguir su propia senda, y Dios los abate. Hermano, Dios, mas tus ojos sobre los altivos para abatirlos, dice 2 de Samuel 22:28. Y tú salvas al pueblo humilde, mas tus ojos sobre los altivos para abatirlos. Eso le pasó a Israel en los días de Nabucodonosor. Israel fue abatido por su soberbia, por darle la espalda al Señor, por haber aceptado a los Baales. Adoraban a los ángeles del cielo, hermano. Le prendían velitas a Miguel, le prendían velitas a Gabriel. Le prendían velitas a todos los santos. Si la Escritura dice que le prendían velitas o adoraban a los ángeles, les levantaban altares a ellos.
Yo creo en San Miguel Arcángel, el ángel que estuvo con Josué peleando. Hermano, cómo la soberbia había engañado a Israel. Y muchos se iban tras los Baales. Tal vez algunos no sepan, pero el principio de esa religión fue el profeta Balaam, el cual fue un ungido de Dios. Ojo, la escritura lo dice. Balaam fue un ungido. La unción de Balaam era genuina. Él tenía la unción del Espíritu Santo, pero era un falso, porque su enseñanza hizo pecar al pueblo de Israel. Hizo que Israel resbalara y cayera. Era un enemigo de Israel. ¿Y qué pasa? Eso es muy común en las sociedades en donde alguien a quien Dios se manifieste, terminan adorándolo de una u otra manera. Ojo, vigilemos, hermanos que decimos que creemos el mensaje de la hora. Cuidado si el dogma serpiente se ha introducido en medio de nosotros sutilmente, llevando al hermano Branham a una posición que no le corresponde. Vigilemos, eso es muy común. Aquel a quien se manifiesta Dios con señales y la manifestación, hay una tendencia a adorarlo. Eso ha sido, no de ahorita, desde que el hombre cayó, eso ha existido. Y eso fue lo que pasó con los Baales. Construyeron una religión basado en ese hombre que el cual tenía una unción del Espíritu, pero era un falso. Y sus enseñanzas pervertidas engañaron a muchos en Israel. ¿Qué fue lo que él le recomendó a Balac para hacer pecar a los hijos de Israel? Que se buscaran a las mujeres moabitas, a las mujeres del mundo. Si ustedes se dan cuenta, el engaño consistía en el sexo. ¿Se dan cuenta? Y la religión de Baal se basaba en el sexo, por si ustedes no lo sabían. Construían un obelisco, que es un símbolo fálico. Investiguen qué significa eso. Y construían un bosque alrededor de ese símbolo fálico, un símbolo sexual. Ahora, un obelisco y un bosque alrededor. Los de Barquisimeto deben saber de lo que estoy hablando. Son símbolos de Baal, de esa religión que surgió. Una perversión que arrastró a parte de Israel. ¿Y qué pasó? Cuando eso se introdujo, Israel dejó la palabra, dejó la guianza del Espíritu, dejó a Jehová. Los ojos del Señor se pusieron sobre ellos para abatirlos, y esa nación fue destruida y transportada. Tuvieron que pasar 70 años, hermano, muchos años en cautividad en Babilonia. Pero entre esos habían hombres que eran humildes. El Señor salvó y guardó a ese pueblo humilde. Y entre esos estaba Nehemías. Y Nehemías, cuando venía alguien de Israel, él preguntaba, porque su corazón era recto delante del Señor. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que procuraba, y su actitud era de humildad, de hacer lo que al Señor le agrada. Él se ponía en las manos del Señor, como leímos en la última parte de ese capítulo. Ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo. Él encomendaba su camino. Era un hombre temeroso de Dios. Él quería obedecer la palabra. Y cuando él escuchó el reporte de su hermano junto a otros que temían al Señor, con tristeza declararon:
cómo Jerusalén estaba en ruinas y el muro estaba destruido. Hermano, el muro de Jerusalén derribado, no había palabra, no había revelación. Y las puertas quemadas a fuego, cualquiera podía entrar a ellas. Ya no era una ciudad, era una ruina, hermano. ¿Qué pasó? Eso entristeció, eso debió haber venido al corazón de Nehemías. Toda la historia de Israel, cómo Israel con el Señor fue bendecido, fue guiado. La columna de fuego estaba en esa nación, pero ahora sus muros estaban derribados y sus puertas quemadas a fuego por soberbia. El que se humilla será ensalzado, pero en que se ensalza será humillado. Pero ¿qué pasa? Nehemías, consciente de las verdades de la Escritura, tomó segunda de Crónicas 7:14 y se paró en la brecha. ¿Y cómo hizo Nehemías para pararse en la brecha por Israel? Un hombre. ¿Cómo hizo Nehemías para pararse en la brecha de intercesión por Israel? ¿Qué podía hacer Nehemías? Tú, Nehemías, tú eres apenas un copero. ¿Qué puedes hacer tú, Nehemías? Tú apenas vendes empanadas. Tú apenas trabajas en trabajos humildes. Tú, mujer, apenas eres una ama de casa. ¿Qué puede hacer ellos? ¿Qué pueden hacer ellos ante una situación de soberbia, de pecado, de iniquidad? Hermano, lo mismo que Nehemías, interceder de todo corazón. La escritura dice que la actitud de Nehemías fue: lloró, se enlutó, ayunó y oró al Señor. Hermano, todo eso fueron acciones que demostraban que a Nehemías le dolía. Él se entristeció, eso produjo en él una tristeza. Pero él no se quedó en esa tristeza. Él actuó. Ojo, él actuó. Y dirán, ¿cómo actuó? Se humilló. Fue al altar de comunión con el Señor. Me imagino a Nehemías en esa mañana orando, como hacía Daniel, apuntando hacia Jerusalén, como un símbolo de la palabra, basado en el mandamiento que habían recibido. Empezó a orar y empezó a alabar el nombre del Señor y a reconocer. Fíjense, hemos confieso los pecados de los hijos de Israel. Él no llegó a ocultar la verdad porque él sabía que es imposible que la verdad sea ocultada al Dios que todo lo sabe. Él sabe la condición de los corazones de los hombres y las mujeres hoy que dicen que creen en Jesús, que dicen que creen este mensaje, que pastorean iglesias. Él sabe qué es lo que motiva sus acciones. Hermano, no podemos engañar a Dios. Dios conoce las condiciones espirituales de las iglesias hoy en día. Aunque nos coloquemos una cubierta de la palabra, Dios lo sabe, porque recuerden el concepto de la palabra soberbia. El soberbio se cree autosuficiente y hace las cosas por conveniencia. Tienen una intención al hacer eso. Hay algunos que solo se conforman, están construyendo iglesias sociales, iglesias formales, que solo tienen la forma de cristianismo, de mensaje de la hora.
Aquí creemos en el hermano Branham, aquí creemos en el profeta, el mensaje de la edad. Pero cuando uno ve el desarrollo de las acciones, no apuntan a hacer la voluntad del Señor y a cumplir toda la palabra. Antes mueven su objetivo a objetivos convenientes para ellos, basados en lo que ellos desean, en lo que ellos quieren. Dios sabe si usted está pastoreando o predicando por dinero. Dios sabe si usted está pastoreando o predicando en cualquiera de los ministerios del ministerio quíntuple, lo hace por ser famoso. Dios lo sabe. Dios sabe hasta qué punto usted es como un Nehemías. Cuando ve la condición, cuando ve la condición del pueblo del Señor, usted, al cual la palabra ha venido y sabe los problemas que hay entre las iglesias, la condición espiritual que hay en la condición de las iglesias, de frialdad, de conformismo, de tibieza en algunos casos, lo más calientico que hay. Usted no puede decir que todo está bien. No, si usted es un Nehemías. No puede pensar así. Usted sabe que el llamado de Dios para esta iglesia es que sea una iglesia igual a la original, como se habló la semana pasada. El patrón es la iglesia alfa, la iglesia primitiva. Pero no es suficiente decir, nosotros creemos como los de Pablo. Tiene que haber un fruto de eso. No se trata de que yo diga, yo sembré el mismo maíz que sembraste tú, el mismo trigo que sembraste tú. Y aquel el cual creció el trigo, me puede decir, pero es que el trigo tuyo todavía no ha crecido. Cuando crezca y manifieste su fruto, entonces yo puedo decir que tú has sembrado trigo como yo. Pero ¿qué pasa? Si no hay el fruto de la iglesia primitiva, en donde la palabra se manifestaba con poder, en donde la plenitud de la palabra se manifestaba, que había un celo por la revelación del Espíritu, en donde los dones espirituales se movían, en donde Dios llamaba hombres para el ministerio quíntuple que eran fieles a la palabra, entonces no podemos decir que es igual. Los mismos frutos de la iglesia alfa tienen que ser los mismos frutos de la iglesia omega. Las mismas manifestaciones de la iglesia alfa tienen que ser los mismos frutos y manifestaciones de la iglesia omega. Si no se manifiestan, entonces no es la misma iglesia. Entonces hay una falla. Y esta iglesia, ojo, esta generación está llamada por Dios a manifestar los frutos del mensaje de la hora. El grano de trigo tiene que crecer. La enseñanza de la palabra que Dios dio a través de su siervo, el profeta, tiene que hacerse fruto. Tienen que surgir, voy a utilizar esta expresión y ojalá me entiendan en esta hora. Tienen que surgir muchos hermanos Branham y muchas hermanas Branham. Tienen que surgir, pero no solamente en letra, sino en la manifestación de la vida de esa letra. El Espíritu Santo en el corazón del creyente, manifestando la plenitud de la palabra. Recuerden lo que se habló una vez en el estudio. Vida, carácter y poder. Tiene que ser restaurados. Hombres y mujeres conformes a la imagen y semejanza de Dios. Dios no se va a conformar con esta generación con menos que eso. No, Dios no se va a conformar con menos que eso. Por eso,
Nehemías se entristeció porque supo de la condición de Israel. Pero, ¿qué podía hacer él como hombre? ¿Qué me dice la Escritura que debo hacer? Segunda de Crónicas 7:14. No dudo ni un poquito que ese hombre fue inspirado por el Espíritu Santo. Y él se humilló. Hemos pecado contra ti, Señor. Sí, él no dijo esos sinvergüenza. No, él no dijo eso. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se incluyó, él se identificó como un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pecado por nosotros. Se identificó como si él hubiera pecado, llevando nuestros pecados, mas él nunca pecó. ¿Se dan cuenta? Él se hizo uno de nosotros para que nosotros pudiéramos ser como él. Y esa es una señal de humildad. Él se colocó en intercesión a clamar y a orar por Israel. Ahora, él no llegó y vamos a reunir un ejército y vamos a montar una guerra de guerrillas para que nos dejen ir a Israel. No. Él utilizó algo más poderoso, la oración, la intercesión. Ustedes dirán, esa oracioncita sencillita de ese hombre, Dios la escuchó. Está en la Biblia. Esa fue una bomba atómica que destruyó cadenas de opresión y de religión que tenían atada toda una nación, hermano. Y no solamente la de él, sino la oración de tus siervos. Él no estaba solo. Habían hombres y mujeres que estaban intercediendo, hermano. ¿Y qué estaban intercediendo? Igual que Nehemías. En extremo nos hemos corrompido contra ti. No ocultó nada. Y no hemos guardado los mandamientos. No los hemos guardado. Todos no. Hemos guardado los que nos conviene. Ni los estatutos, ni hemos hecho un justo juicio que mandaste a Moisés tu siervo. Y pudiera yo decir que mandaste a tu siervo, William Branham, tu siervo. Los mandamientos, la visión hacia dónde debemos ir. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, vosotros prevaricasteis y yo os esparciré por los pueblos. Ahora viene el bálsamo. Primero fue el castigo, ahora viene el bálsamo. Él está recordando al Señor la promesa. Usted que está orando por el Espíritu Santo, recuérdele las promesas al Señor. Señor, tú dijiste que es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Cuánto más dará Dios el bautismo del Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Tu palabra dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque es tu promesa. Al Señor le gusta que nosotros le recordemos sus promesas. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Así como usted está clamando por el Espíritu Santo y le recuerda todas esas promesas al Señor. Señor, te las recuerdo porque tú no mientes. Y yo estoy orando por el Espíritu Santo y tú me vas a dar el Espíritu Santo. Porque tú lo dijiste. ¿Cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Señor, yo no quiero estar sin el Espíritu Santo porque la palabra dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Yo quiero que tú apruebes mi corazón, Señor. Citándole las promesas al Señor, hermano, citándole la palabra al Señor. Pudiera sonar humanamente un atrevimiento, pero no, eso es agradable a los oídos de Dios, ante los ojos de Dios. Un pueblo que le cita la palabra a Dios, recordándole que Él es fiel. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Mas si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pondréis por obra,
Si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de allí os juntaré y traerlos al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Señor, tú lo prometiste, Señor. Ellos son tu pueblo, son tus siervos. Tú los escogiste, Señor. Manifiesta tu poder. Ruégote ahora, está atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, hermano. El grupo que intercedía, que le dolía, como dice Ezequiel, que clamaban en contra de las abominaciones que se hacían en la ciudad, en la iglesia, que clamaban con amor, con humildad, con sinceridad, como un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa oración fue respondida. Lea el capítulo 2. Dice la Escritura, y esto para terminar, porque ya el tiempo. Rapidito lo leeré, con la ayuda del Señor. Y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, era copero, tomé el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, díjome el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Ahora miren, la respuesta a ese clamor, ¿cómo vino? Y díjome el rey, ¿qué cosa pides? Esa fue la respuesta, hermano. Se abrió la puerta, la respuesta vino de la manera que a lo mejor él no pensaba. ¿Y qué dijo Nehemías? Dame mucho money, mucho dinero. Yo quiero tener un trabajo próspero, yo quiero montar una empresa, yo quiero... No. Entonces oré al Dios de los cielos. Hermano, Dios le abrió la puerta y aún así, Señor, ¿qué harías tú en tu lugar? Y fue inspirado por el Señor para pedir la reconstrucción de Jerusalén. Que su intercesión y mi intercesión en esta hora, en oración, en humildad, sea lo que abra las puertas de Dios para que el pueblo se una y se deje en todas partes donde hay iglesia verdadera de Dios. Escuchen, usted quien ama al Señor, pero ve contiendas de ministros aún del mensaje. ¿Cómo puede cambiar eso? Su oración. Usted puede ser un Nehemías, una Nehemías. Y el Señor va a abrir la puerta y el Señor le va a decir, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa vas a pedir? Si estás buscando el Espíritu Santo, Señor, aquí estoy. Pero si es un intercesor, ¿qué cosa pides? La unidad del pueblo del Señor. La unidad y la obediencia completa del pueblo del Señor a la palabra. Un avivamiento que sacuda los cimientos del pueblo y que el pecado sea descubierto y desarraigado de la iglesia, en donde el Espíritu Santo se mueva con toda libertad. ¿Puede hacer eso Dios? ¿Derramar un gran avivamiento en medio de su pueblo? Sí. Si encuentra a Nehemías, a los Nehemías de este tiempo, porque sus oídos están atentos es al clamor de sus hijos. ¿Lo hará? ¿Será usted un Nehemías de este tiempo? ¿Se humillará en la presencia del Señor, recordándole las promesas al Señor, para que el Señor derrame de su espíritu sobre su corazón y sobre su pueblo? Oremos. Bondadoso Padre Celestial, ¿qué cosa pides? Le dijiste tú a Nehemías. Y tú nos dices en esta hora también, ¿qué cosa pides? Cuando tú abres la puerta, Señor, tú le abriste esa puerta a Nehemías
porque tú sabías que Nehemías era un hombre recto y que ante la gran prueba de esa palabra hablada, él oró como un tipo de nosotros. Él no pidió en placeres ni en vanidades. Él pidió para hacer tu voluntad, para pedir lo correcto. Que así seamos nosotros. Que así seamos nosotros. Que ante las cosas nosotros pidamos lo correcto, lo que es conforme a tu palabra. Siempre en una actitud humilde, Señor, en una actitud sincera, reconociendo los pecados del pueblo, parándonos en la brecha como tú has mandado, Señor. Ayuda a tu pueblo en esta hora. Que esa sea la actitud a la hora de buscar el Espíritu Santo. Que esa sea la actitud a la hora de interceder. Humildad. Señor, tú sabes cómo hacerlo. Eso está en tus manos gloriosas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Les invitamos para mañana a las 6 a otro servicio de la palabra. A las 6 hora de Venezuela. En la señal del tabernáculo Ebenezer. Y todos los días, con la ayuda del Señor, a las 3 y los sábados a las 2, el cierre del culto de oración, que se hacen todos los días en una oración, no solamente personal, está bien, sino intercesora. Y esos servicios son transmitidos por la radio Ebenezer Online y por la página del Facebook de la iglesia, Tabernáculo Ebenezer. Y los domingos a las 9 de la mañana junto al pueblo del Señor. Les invitamos en esta hora a que nos unamos alrededor de la palabra y bajo la visión del Espíritu Santo y nos convirtamos en Nehemías intercesores para este tiempo final. Solamente un pueblo que clama y ora, a ese pueblo en humildad, no solamente que se ore, sino que se ore con la actitud correcta. Ojo, no con soberbia, no como el fariseo, sino como el publicano, con reconocimiento, con humildad, con sencillez, con sinceridad. Y eso traerá a Dios a la escena de nuestras vidas. Y Dios va a dar respuesta porque es conforme a su voluntad. El secreto para pedir el Espíritu Santo, el secreto para que Dios intervenga y derrame su avivamiento, los dos son el Espíritu Santo. ¿Cuál es la llave? La humildad. Una oración en donde se reconozcan los pecados, en donde se reconozcan las fallas y que seamos sinceros delante de la presencia del Señor, para que el Señor haga una obra gloriosa en medio del individuo, transformándolo, y en medio de la iglesia, llevándolo a la manifestación de toda la palabra y la manifestación del carácter de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a todos y nos bendiga. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.